Hola, somos mi esposa Vania y yo Armando y pues estamos aquí para decirte que Dios es Consolador. y bueno y misericordioso. Bueno, pues nosotros después como de 2 años de casados empezábamos a buscar un hijo y empezó a pasar el tiempo y veíamos que no se lograba y que no se lograba. Pues pusimos un poco nuestra confianza en ir a buscar un tratamiento, un médico, todo salió en orden, sanos y bueno, pues con toda la seguridad de que entonces todo iba a salir bien y de que íbamos a poder embarazarnos rápidamente, confiando en los números. Realmente pues empezamos un tratamiento tomado, empecé un tratamiento yo tomado. Y pasó un mes y nada, dos, nada, tres, nada. Y al paso de los meses era ilusión, decepción, ilusión, decepción, ilusión, decepción, a tal punto que me rebasó. Caí en depresión o me dejé yo llevar por la tristeza, por la desesperanza, por el dudar del amor de Dios hacia mí. Yo dudaba que me quisiera dar a mí un hijo, que pues sí, yo había sido creyente cierto tiempo y Dios estaba como fallando en un sentido y Dios permitió que yo siguiera buscando en la Biblia. De alguna manera estaba en su palabra. Yo sabía que Dios iba a decirme algo y Dios me empezó a hablar, me empezó a consolar, a sanar mi herida y me llevó con su palabra al punto, mi corazón del quebranto, de decirme, no, no te vas a embarazar, ¿qué vas a hacer? Y, y le dije, Dios, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Dios, a partir de eso que logró en mi corazón de esa luz, en la depresión, me empezó a sanar, a sanar, a sanar, a sacar, a sacar, a sacar, y era la palabra, me hablaba claramente, poderosamente, y me daba un versículo y me daba otro, y al punto en el que dije, Dios, no puedo creer lo que te voy a decir, pero tú eres suficiente. Tú eres suficiente y no necesito un hijo, no necesito un bebé, te necesito a ti, porque si no te tengo a ti, no tengo nada. Y no lo podría disfrutar. 1, 2 hijos, ¿y qué sigue? ¿No? Si no estás tú. Y fue precioso porque la prueba se acabó, el sufrimiento se acabó antes de tener un hijo en nuestros brazos. Y fue increíble, fue poder empezarlo a palpar a Dios cercano, cuidadoso, al pendiente de mí, y que aunque no lo había visto, me seguía dando testimonio de que era verdad lo que me prometió el día que me conquistó. Y era que siempre iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. En fin, al mes de que Dios logró ese gozo en medio de la aflicción, en mi corazón, al mes estaba naciendo mi hijo, un 17 de diciembre del 2013. Y a los 5 meses, en junio, nos estaban llamando de la casa hogar para decirnos pues muchas felicidades, ya son papás y los esperamos mañana por su bebé. Pues bueno, hasta ahí se resume como el llegar de nuestro hijo, que sin duda fue una prueba, pero sí hay una característica en nosotros, hablo por la generalidad de los cristianos y no cristianos también, es que se nos olvida el pasado y el obrar de Dios, ¿no? Y bueno, eh, llega finalmente la bendición, muy contentos, nuestro hijo, un bebecito de 6 meses, eh, en diciembre pasado cumplió 3 años, y bueno, ocurrió que de repente le empezamos a notar una bolita por ahí cercana al oído y vimos que le empezaba a crecer. Al principio como que no le quieres dar mucha importancia, luego pues gracias a Dios ahí también nuestra suegra estuvo diciendo que lo llevas al doctor y bueno, fuimos, sin duda, rápidamente fuimos,
examinaron y decidió el médico operarlo de inmediato. Y bueno, pues así la historia corta pues fue que le sacaron pues un tumor, ¿no? Que no era lo que el médico esperaba. Desde ese momento en la operación pues ya nos puso a temblar porque pues dijimos que podría ser, siempre ya empiezas a pensar el peor escenario, y una semana después nos cita para el estudio final de patología y resulta que era un tumor maligno, ¿no? Estuvimos esperando una semana desde la biopsia del ganglio al resultado de patología y en esa semana pues sí fue tormentosa, bastante llena de angustia en mi corazón, y en mi angustia buscando a Dios me dio una palabra y me decía que en verdad me decía la Biblia, ¿no? Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo de él misericordia, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Y entonces, pues sí me afligí mucho, ¿no? De que Dios me dijera que mi hijo sí estaba enfermo y que iba a ser positivo. Y no le quise creer, la verdad quise decir, no, pues yo estoy entendiendo otra cosa. Y el día lunes que nos dieron el resultado, pues el médico, al momento que abre el sobre de patología, te ve y no se nos olvidan como muchas cosas del consultorio, la temperatura, la luz, todo quedó congelado en nuestra memoria cuando nos dice es grave y es cáncer, ¿no? Y híjole, la verdad es bien duro escuchar eso acerca de tu hijo. Quisiera, y se lo dijimos a Dios los dos, ¿no? Quisiéramos haber sido nosotros y no él. Y de inmediato pues nuestra cabeza empieza a volar y empezamos a pensar en el peor escenario, y nuestro hijo ahí sentado con nosotros queriendo gritar, pero no puedes porque ahí está el niño, y fue horrible, la verdad fue horrible. Llegamos a la casa y al fin lo dormimos para poder estar juntos, para podernos abrazar, para poder llorar juntos, y me decía mi esposo, es que no quiero que esto nos separe, ¿no? Y por la gracia de Dios no ha sido así. Él está haciendo su obra incluso entre nosotros. Y llegando a casa, y Dios nos da también, no dejó de ser fiel en cuanto a darnos de su palabra, en cuanto a darnos a comer de su palabra, y nos dijo, yo soy, no temáis. ¿Cómo poder ver, no? En un positivo cáncer, yo soy. O sea, Dios diciéndome, soy yo el que te está dando este resultado, y no temas. Hoy leía algo que me gustó mucho, esta frase que dice, la fe es fe cuando es lo único que te sostiene. Y sin duda esta prueba ha sido eso. Como que hay muchos tipos de pruebas en la vida. Un amigo decía, cuando tienes un problema que se resuelve con dinero, en realidad no es un problema, ¿no? Aunque bueno, para cada persona pues se puede ahogar en un vaso de agua. Y bueno, ya después pudimos hablar, eran como la 1 de la mañana, pudimos hablar con el pastor Quique, y Dios nos ubicó, ¿no? Nos dijo que sí sabes, que no sabes, o sea, no dejes que tus pensamientos te lleven a pensar el peor escenario y las cosas que desconoces cuando no es lo que estás viviendo realmente. Lo que sé es que tiene cáncer mi hijo, lo que sé es que yo se lo pedí a Dios, lo que sé es que él es el hijo que Dios me proveyó en respuesta a su promesa, y lo que sí sé es que Dios nos regaló a este niño. Y ¿qué no sabes? Pues no sé si mi hijo va a vivir. Esa es la realidad, aunque muchos en su buena intención te quieren animar y te dicen, no, es que Dios es bueno y Dios lo va a sanar y Dios te lo va a regalar, y si Dios te lo dio no te lo va a quitar, porque Dios no es así. Pero mucho de esta manera de pensar, pues en un sentido sí aflige, sí me aflige. Una de las cosas que Dios nos habló mediante la Biblia y que fue pues muy gratificante
es el hecho de que Él nos estaba considerando dignos de pasar una prueba de este tamaño. Es algo que la verdad es totalmente contrario a los evangelios de la prosperidad, pero la verdad, qué bendición es tener una correcta visión de la palabra. Él es soberano en esta prueba y no deja de ser bueno, porque Él tiene un propósito más alto y de valor eterno y nos lo hizo saber, ¿no? Nos decía el pastor Quique, es que el reto en esta aflicción, el reto en su dolor es poder alabar a Dios. ¿Cómo voy a alabar a Dios? ¿Cómo voy a ver a Dios en medio de todo esto? ¿Cómo? Y Dios nos dio otra vez palabra. Otra vez nos volvió a traer la palabra en 2 Corintios y nos dijo Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. En verdad que Dios nos demostró ser Él el Dios de toda consolación, y dice, de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. No solamente sacando los pasajes y las promesas que te acomodan, sino viéndola en su contexto global, ¿no? Porque a la verdad hay muchas promesas hermosas y no saben cómo nos sirvieron en este momento. Cada promesa brillaba como, es más, algunas que te sabes de memoria, verdaderamente brillan de una manera sin igual. Y pues bueno, fue muchísimo como lo que nos ayudó de tener el contexto global de la Biblia, ¿no? De saber que Dios es todopoderoso, es omnisciente, es soberano, y que Él va a permitir lo que Él juzgue necesario, ¿no? Si bien aflige, también se compadece, ¿no? En otras palabras. Y luego dice, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Entonces Dios diciéndonos, o sea, es que de esto, de lo que estoy haciendo, de mi obra, nos está diciendo, Dios lo iba a usar para consolar nuestros corazones, y no solo los nuestros, sino en otros corazones también. Y dicen, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y de veras así nos sentíamos con respecto de nuestro hijo, era algo que nos estaba rebasando. Yo a Dios le decía, es que yo no estoy lista para algo así, Dios, por favor no lo permitas, porque yo no voy a poder. Y en verdad habíamos perdido la esperanza de que Dios pudiera sacar a nuestro hijo de esto. Bien fuerte Dios nos dijo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así como nos lo dijo, fue tal cual. En nosotros, en nuestra casa, tuvimos sentencia de muerte, y lo entendimos así, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Él. Dios sobrenaturalmente poniendo nuestros ojos en Él, no en nosotros, sino en las circunstancias, sino en Él, el cual dice, nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Como punto final, lo que al final, lo que Dios me mostró, más que si nuestro hijo fuera a sanar o no fuera a sanar, es que Dios es suficiente y que Él da la gracia para lo que vaya a venir. De eso puedo estar completamente seguro. Yo creo que si tuviéramos que volver a vivir esto y esta angustia, para que Dios nos mostrara de Él y de su Hijo Jesucristo, yo creo que lo volveríamos a hacer. Dios es grande.